Entre tanto, hemos recibido a un abogado penalista notorio y destacado, que además fue un procurador decisivo en el momento de la transición, el año 2000. Estoy hablando de José Ugaz, que jugó un papel importantísimo cuando la caída de Alberto Fujimori y sobre todo Vladimiro Montesinos. Señor Ugaz, muy buenas noches. Recuerdo esto para ponernos en contexto de la gravedad de las cosas que se vivieron ese año y contrastar con lo que estamos viviendo ahora. Estamos ante una crisis grave, estamos, como usted sabe, ante 6 presidentes que han tenido que terminar de una manera abrupta sus mandatos y ahora la actual presidenta está sometida también a una investigación fiscal, nada menos que por organización criminal y lavado de activos. ¿Cómo juzga usted esta decisión tomada por la Fiscalía? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, doctor Ugaz. Creo que en el caso de la actual presidenta se están haciendo efectivamente las pesquisas iniciales para poder determinar la realidad de estas versiones que han aparecido en los últimos días. Ya venían de atrás, pero sin mayor confirmación. En los últimos días han salido personajes como Shimabukuro a dar detalles y entregar documentos que generan lo que en el derecho penal se conoce como una sospecha inicial simple, que es el primer grado de sospecha que justifica la apertura de lo que se denomina una investigación preliminar. Esto evidentemente está muy lejos de ser una condena, está muy lejos de afirmar que efectivamente han ocurrido esos hechos, pero es suficiente como para gatillar el inicio de la investigación fiscal, que tendrá que ir de manera progresiva, digamos, acumulando los indicios y la evidencia para poder determinar si esa sospecha se convierte en reveladora y da pie para pasar a la siguiente etapa, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tomar esta etapa actual, por una parte, y qué pasa si pasamos a una etapa de sospecha más grave? Bueno, inicialmente la ley establece un plazo de 120 días para la investigación preliminar, pero ya el Tribunal Constitucional ha ido pronunciando en el sentido que eso se puede ampliar. Y muchas veces el Ministerio Público recurre al argumento de que se trata de organización criminal, porque en esas circunstancias las reglas procesales se alargan muchísimo. En realidad son 36 meses los que podrían ponerse por delante como plazo inicial para una investigación preliminar en crimen organizado, y eso incluso se puede duplicar, lo cual hace que sean investigaciones que puedan durar mucho tiempo. En este caso lo que está en juego es el concepto de lavado de activos, una vez más, que es uno de los temas más complicados y más innovadores al mismo tiempo de las últimas décadas, ¿no? ¿Cuánta verosimilitud ve usted a la sospecha por lavado de activos? Esto en el marco de una campaña electoral, ¿no? Yo creo que hay 2 escenarios penales en juego en estas circunstancias, porque hay que recordar que en el año 2009 se dio la ley 3997, que crea el delito de financiamiento ilegal de campaña y establece una pena de hasta 6 años para quien falsea información y 5 años para el que recibe fondos de una fuente legalmente prohibida. Hasta 6 años. Hasta 6 años si hay falsedad documental, hasta 5 años si se recibe, solicita dinero de lo que la ley denomina una fuente falsedad documental ilegal. hay siempre, porque si recibo yo dinero y no lo declaro y presento una falsa declaración, pues hay falsedad. Claramente lo que persigue esta norma es sancionar la falsa declaración, que además ha sido una práctica muy común. Hay muchas investigaciones todavía en curso de los procesos 2016, 2011. No, y hasta el canciller Kohl alemán, un monumento como el canciller Kohl de Alemania fue condenado por no haber declarado en su campaña electoral los dineros que había recibido y se negó a decir quiénes lo habían dado. Se negó, pero fue condenado. Bueno, si eso es así, ¿y qué pensar de la otra acusación, organización criminal? ¿No estamos usando esa palabra de una manera un poquito ligera y rápida? Sí, primero para responder a la segunda parte de su pregunta anterior, también concurre acá la imputación de lavado de activos. ¿Qué significa un delito de lavado de activos? Significa que alguien, conociendo o pudiendo conocer, recibe fondos de un origen ilegal. Y esos fondos de origen ilegal son insertados, por eso los delitos de lavado de activos tienen 3 etapas. La última de ellas es la inserción en el sistema financiero para poder disfrazar ese origen ilícito
de los fondos. La pena por delito de lavado de activos es mucho mayor que la de financiamiento de campaña y permite además, con esta flexibilidad que le da a lo que en derecho penal se llama el dolo, que es lo que se denomina dolo eventual, es decir, ni siquiera la certeza de que esos fondos tienen origen ilegal, sino que sea presumible que pueden venir de un origen ilegal. Entonces es una imputación bastante más grave que la de financiamiento ilegal de campaña. Si a eso le agregamos organización criminal, estamos yendo al máximo del sistema penal en materia de rigor. No solamente en cuestión de pena, sino también en estas reglas que hacen, por ejemplo, que los periodos de investigación se extiendan por 3 años, prorrogables a 3 años más, lo cual es un calvario si es que efectivamente uno no pertenece a una organización criminal. Y ahí hay que distinguir pues lo que es el concierto, cuando 2 personas o más se ponen de acuerdo para cometer un delito, de lo que el propio concepto de organización criminal trae consigo, que es un orden jerarquizado, una división de labores, ¿no? Se distribuyen las actividades que van a realizar al interior de esa organización, un ánimo de permanencia, es decir, son las condiciones que la ley establece para poder afirmar que hay una organización criminal. Pero no hay que dejar de perder de vista que esta norma se creó precisamente para poder enfrentar al crimen organizado en sus peores expresiones. Yo tengo la impresión que hoy día a cualquiera se le puede acusar de organización criminal. Recuerda usted el caso de Kuczynski, en el que yo represento, por cierto, debo decirlo, a una de sus asistentas. Se habla de una organización criminal. La señora Kisic. Sí. Se habla de una organización criminal formada por el chofer, la secretaria y el candidato. Eso evidente, o el expresidente. Sí. Eso evidentemente no puede ser una organización criminal en ninguna parte del mundo. Pero este estiramiento para obtener los beneficios que permite esa ley se ha convertido en muchos casos en una mala práctica que genera que tengamos investigaciones que no terminan nunca. En todo caso, a usted como abogado, ¿no le parece que hay una hiperactividad fiscal? Porque hemos tenido la semana pasada 3 allanamientos importantísimos, ahora hay este documento que implican a la presidenta actual de la República. ¿Le parece normal que estas cosas sucedan así? ¿Son inameritadas? Lo primero que me parece es que hay una hiperinflación criminal. Todo el tiempo estamos en los últimos años, por no decir meses, con sorpresas delictivas todos los días. Es decir, esperar a los programas dominicales de la noche es enterarse de un conjunto de delitos imputables a las más altas autoridades del país. En la última semana ha caído el comandante general de la policía, se hacen imputaciones contra la presidenta de la República, ahora incluso contra la propia fiscal de la Nación. Entonces, cuando hay esta hiperinflación en términos de imputaciones, sí es razonable que el Ministerio Público trate de atender la demanda que le presenta la realidad, porque la Fiscalía tiene la obligación de oficio, cuando toma conocimiento de noticias criminales, de actuar con la premura del caso, ¿no? Sí, permíteme que lo interrumpa para hacer conocer que hemos recibido un tuit de la Cancillería hace unos minutos, dando cuenta que el Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su embajador en Bogotá. Y esto ante las expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro, quien persiste, dice el documento, en distorsionar la realidad al desconocer que el 7 de diciembre del 22 se produjo en el Perú un golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. Aprovecho para preguntarle cómo es posible que un colega suyo, penalista con prestigio internacional como el señor Zaffaroni, haya podido sostener que lo que Castillo hizo el 7 de diciembre es una proclama patriótica o política y no un golpe de Estado. ¿Eso es capaz de decir un penalista? Zaffaroni ha sido uno de los penalistas y criminólogos más importantes de América Latina en la década de los fines de los 70, comienzo de los 80. Él trabajaba para el ILANUT, el Instituto Latinoamericano de Estudio de la Criminalidad en América Latina, promovido por Naciones Unidas, y además tiene obra muy importante, y además era un crítico del sistema. Lamentablemente, como suele ocurrir con algunos profesionales en general... ¿Qué cosa quiere decir que con la edad se van envileciendo? Yo creo que se ha envilecido y se ha lumpenizado. Zaffaroni se ha convertido en un defensor
por sus propias convicciones ideológicas. Peronistas. Es un peronista, pero además muy ligado a la facción de Kirchner. Hay que entender que el peronismo tiene... Y la corrupción organizada. Claro, entonces ya él ha sido cuestionado duramente en su propio país por decisiones que ha venido tomando, incluso en su vida personal, está ligado a negocios turbios. Prostibularios, para ser más explícito, ¿no? Efectivamente, y ha venido con un joven discípulo, porque tiene un discipulado. Sí, Croxatto, ¿no? Croxatto, que se ha ido hasta México a entregarle una carta manuscrita a López Obrador. Pero nos yo olvidaremos de eso y guardaremos una creo buena que a opinión Zaffaroni hoy día no se le puede dar ninguna credibilidad en esta. Ojalá que no se la den, porque parece que se esté forzando. Otro tema penal es el de Toledo. Hemos tomado conocimiento hoy de una decisión tomada por el juzgado de Columbia, a donde había querido llevar el caso, de California hasta Columbia, es decir, 4.000 kilómetros, ¿no? Y se le ha rechazado, y lo que la jueza ha dicho es que el señor Toledo ha usado argumentos engañosos. Esto en los Estados Unidos suena a muy feo, ¿no? Es muy grave, y eso que ha ido representado por una de las firmas más potentes de Estados Otra vez Unidos, tenemos a colegas suyos ahí que se prestan a argumentos engañosos, señor Ugaz. Bueno, ¿cómo es posible? Ocurre en el derecho con los abogados, pero ocurre en todas las profesiones del mundo. Lamentablemente, en el caso de los abogados, hay una trayectoria histórica muy positiva por este torcimiento que a veces se hace de la ley y colegas proclives a digamos, ponerse del lado equivocado del sistema, creo yo. Pero este estudio que lo representa Toledo, que lo ha representado en esta moción ante el Estado de Washington, D.C., es un estudio muy poderoso, lo que en primer lugar quiere decir que Toledo tiene recursos. Mucho dinero, Eso no lo paga cualquiera. Sí. En segundo lugar, el argumento que llevaron a Washington, que no podían ya seguir insistiendo en California, es que él era víctima de una violación a la Quinta Enmienda porque se había violado el debido proceso en su caso, es decir, afectado su defensa al haber argumentos no clasificados en las decisiones que se había tomado por parte del Departamento de Estado o de la Justicia en California, y que esa calidad reservada de esa información lo estaba afectando a él en la posibilidad de demostrar su inocencia. Esta jueza creo que ha desbaratado ese argumento. Bueno, parece que esto se encamina, señor Ugaz, a que se apruebe lo que ha propuesto la señora Norma Yarrow, es decir, que solo cuatro, y no los 6 que estaban considerados inicialmente, pasen a ser naturalmente investigados por la Fiscalía, ahí una vez más por delitos penales graves. Pero no hablaremos sobre parlamentarios hoy, ya se ha hecho suficientemente. Usted estaba comentando el caso Toledo. Yo creo que esta decisión de la juez de Columbia, del Distrito de Columbia, del Estado de Washington, D.C., lo que hace finalmente es desbaratar, y por eso dice que ha recurrido a argumentos falsos, esta victimización de Toledo, decir, me han violado mis derechos y he sido víctima de un juicio injusto. Esto en un sistema judicial como el norteamericano, que como todos, por supuesto, tiene sus falencias y sus bemoles, pero que normalmente es bastante garantista, más aún si el imputado tiene, como ha tenido Toledo, abogados muy hábiles. Y ha sido expresidente amigo de los Estados Unidos. Amigo del sistema, efectivamente. Entonces, tomada ya esta decisión en Washington, creo que lo que viene a continuación es la detención que ya estaba buscando el juez Hickson en California, y luego ya tendrá que venir la coordinación de gobierno a gobierno para que vaya un grupo de policías peruanos allá a recoger al extraditado y presentarlo ante la justicia peruana. Una última pregunta, doctor Ugaz. Usted ha sido presidente de una asociación mundial de lucha contra la corrupción. ¿Se está progresando en esta lucha tras todas estas batallas fiscales y judiciales, o es una apariencia que no corresponde a la realidad? ¿Me pregunta a nivel global? No, Perú. Mire, en términos de percepción, que es la encuesta que hace Transparencia Internacional todos los años y es de conocimiento mundial, el Perú está estancado hace más de una década. No nos movemos de los 34, 36 puntos. Estamos muy por debajo de 100, que sería el ideal de un país sin corrupción, que no existe, por supuesto. Nueva Zelanda y los países nórdicos andan alrededor de los 80 y tantos o 90 y tantos puntos. Pero creo que la crisis que estamos viviendo hoy día ha desbordado ya el estricto campo de la corrupción y ha impregnado otros aspectos del sistema. Por eso hoy día se habla de sistemas operativos de corrupción. Hay gente que piensa que la corrupción solo es el soborno, y eso no es así. Las teorías más modernas hablan de sistemas en los que interactúan
élites empresariales, la clase política, el crimen organizado, que en el caso nuestro es relevante, tanto en la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, tráfico de personas y la corrupción. Entonces, yo creo que estamos viviendo una etapa de lo que en teoría anticorrupción algunos denominamos gran corrupción de mayor intensidad. De acuerdo, muchísimas gracias por su presencia y por sus explicaciones, como siempre rigurosas y bien informadas. Muy buenas noches, señor Ugaz.